a tratar ahora entonces la época de la Edad Media. Normalmente la gente, entre la cual me incluyo, tiene una concepción de la Edad Media como una época oscura y de retroceso, tanto de avances como de moral, etcétera, ¿no? ¿Realmente fue una época tan oscura? Me gustaría preguntarte, así ya de manera general. Hombre, yo soy medievalista, ¿no? Que nos Mm. autodenominamos así a los que estudiamos en este campo. Y claro, desde mi punto de vista no, en absoluto. No, está ¿No? claro que, para mí, yo creo que está claro que no. La Edad Media es muy larga. La Edad Media dura 10 siglos. ¿Desde dónde a dónde determinaríamos? En España normalmente se marca desde la caída del Imperio Romano, a finales del siglo V, hasta la llegada de Colón a América, en Mm. 1492. Dependiendo del país, se puede marcar antes o después el final de la Edad Media, con la llegada a América, con la caída de Constantinopla también en el siglo XV y demás. Pero claro, es un periodo muy grande, es un periodo muy amplio. Normalmente lo dividimos en dos etapas, ¿no? Sería la Alta Edad Media, del siglo V al X, y después la Baja Edad Media, del X al XV. Decir que 10 siglos fueron vacíos, oscuros y Mm. que no pasó nada importante ni ningún descubrimiento es descabellado. O sea, Sí, ya matemáticamente ya es parece imposible, que no cuadra. algo tuvo que pasar, ¿no? Mm. Sin embargo, esa idea de que la Edad Media es oscura y atrasada nos la han vendido muy bien. Nos la han vendido de maravilla a lo largo de los siglos. También es otra historia que nos Sí, han... que nos han vendido de maravilla. La primera vez que se empieza a usar ese término de años medios o tiempo medio es en el Renacimiento. En el Renacimiento empezaron a considerar que esos 10 siglos que estaban o que separaban la antigüedad clásica, que era lo que a los hombres del Renacimiento realmente les importaba, de su propia época, del siglo XVI, eran años intermedios, de paso. vacíos, que Sí, no eran sí. realmente importantes, porque lo realmente importante era ese pasado glorioso de la antigüedad, del mundo greco-romano, y el momento presente de recuperación de ese pasado tan maravilloso. ¿Por qué ese odio a la Edad Media? No era odio, era simplemente desinterés. Lo que les interesaba realmente era el mundo clásico, no la edad media. Les daba igual en ese sentido. ¿Qué pasa? Que a medida que pasaban los siglos, siglo XVI, XVII, XVIII, esa concepción de siglos oscuros que se comen como si fueran un agujero negro al mundo clásico, empieza a perdurar y a aparecer en los textos. Y esa idea, increíblemente, nos llega hasta hoy en día. El momento en el que esa idea se empieza a desechar y los académicos empiezan a estudiar más sobre la Edad Media es en el siglo XIX. El romanticismo, que es una corriente de pensamiento y artística del siglo XIX, romantiza, para la redundancia, la Edad Media. El romanticismo casaba con esa idea de cualquier tiempo pasado es mejor, y la Edad Media era un momento épico, de caballerosidad, de amor cortés, de honor, ¿no? Esa imagen, exaltación del caballero honorable, esa imagen de salvar a la dama, el amor cortés, la mujer que sufre por amor. Y se convierte en un mundo de fantasía. Pero desde el mundo académico, poco a poco, empiezan a proliferar los estudios, sobre todo empezando por la arquitectura, ¿no? Las maravillosas arquitecturas románicas y góticas, que luego llevan de mano el neorrománico, el neogótico del siglo XIX. Y luego tenemos otro factor que nos ha vendido muy bien la imagen de la Edad Media ya en el siglo XX y XXI, que es el cine. El cine ha reproducido otra vez esa idea de edad oscura, sucia, iletrada, analfabeta, y donde solo importaba la religión, y nos la ha plasmado en el cine. Y lo ha mezclado con la idea romántica del amor cortés y la caballerosidad, y entonces tenemos a las películas de Robin Hood. ¿Y cuántas de estas cosas que nos manda el cine son así realmente ciertas o cuántas tienen ese grado? Por ejemplo, lo que has mencionado, la religión, la importancia de la religión. Si, yo, por ejemplo, pienso en la Edad Media y me imagino que los curas
eran la policía, cualquier cosa que hacías mal ibas a ellos y ellos te castigaban, podían hacer lo que ellos querían, porque ellos tenían la ley en su mano. ¿Era así realmente en la Edad Media? No, para nada. Además, durante toda la Edad Media, sobre todo durante toda la Baja Edad Media, que es en el campo en el que yo más he estudiado, hay muchas veces una constante tensión entre el poder religioso y el poder civil, ¿no? ¿Quién tiene realmente el control o el poder sobre la población o las leyes o demás? ¿Qué impera más? Si la ley impuesta por el rey o la ley impuesta por la iglesia, ¿no? Es un tira y afloja, y entre medias la gente vivía su vida. Sí que estamos hablando, por supuesto, eso es que no se puede negar, de un momento histórico donde la mayor parte de la población era analfabeta, donde el poder residía en unos pequeños núcleos, en la nobleza y en el clero, sobre todo en el alto clero, pero eso no quiere decir que vivieran flagelándose constantemente. La religión es una parte más de la vida del hombre medieval, igual que lo es la agricultura, el comercio o cualquier otro tipo de desarrollo. Pero sí era una sociedad muy clasista, en la cual si tú eras pobre te ibas a quedar pobre para toda la vida. Es una sociedad muy estamental, hay un tercer estado que abarca la mayor parte de la población, generalmente pues comerciantes, agricultores, burgueses y demás. Un segundo estado donde se encuentra, bueno, pues la nobleza, luego siempre hay pequeñas diferencias, ¿no? Baja nobleza, alta nobleza y demás. Y la cabeza de esa pirámide social sería la monarquía, ¿no? El rey o la reina, en función del país. Ahora, ¿es difícil moverse de un estamento a otro? Bueno, es difícil quizás llegar a la nobleza, pero dentro del tercer estamento un burgués podía enriquecerse y vivir cómodamente, o sea, sigue contando, claro, hay quizás no movilidad estamental, pero sí hay una posibilidad de enriquecerse, ¿no? Y de llevar una vida más acomodada, sobre todo también ya hacia el mundo gótico, ¿no? El siglo XIII, XIV, XV, esos últimos siglos de la Edad Media. Y a nivel avances tecnológicos que se desarrollaron en la Edad Media, ¿hubo avances como en otras épocas? ¿Hubo menos? También solemos tender a pensar, bueno, por supuesto que hubo avances en el mundo cristiano y también en el mundo musulmán. ¿Por qué tendemos que pensar que la Edad Media es solo el mundo cristiano? Sí, ¿no? Es un poco lo que nos toca a nosotros. Claro, sí. Y además tengamos en cuenta que el sur de la península ibérica estaba ocupado por reinos musulmanes. Hay avances, claro que hay avances en todos los ámbitos, en el mundo cristiano y en el mundo musulmán, y de hecho en una zona como la península, donde muchas veces convivían las tres religiones, eso todavía se entremezcla más. Son más que grandes avances científicos, no es el descubrimiento de la penicilina, eso está claro. Sí que hay muchos pequeños descubrimientos o avances que llegan hasta hoy en día, hasta nosotros, como por ejemplo los primeros anteojos, las primeras gafas. Son medievales. Son medievales. El primer reloj mecánico es medieval. Los relojes marcaban las horas del día y la vida cotidiana en las iglesias de los ayuntamientos, ¿no? Marcaban la vida y el desarrollo de las poblaciones. Son medievales. Esto quizás se ve también muy bien en el mundo renacentista, ¿no? Ya después, en el siglo XVI, con esos grandes edificios constitucionales, más de carácter civil, con esas grandes torres y los relojes y demás, pero ya es un invento medieval. O avances en la agricultura. Se realizan avances agrícolas para mejorar la producción agrícola, y los avances y las mejoras en la producción agrícola también permiten una mayor urbanización, sí, ¿no? Que es un regreso a la urbe porque hay un excedente realmente. O, por ejemplo, el libro. La concepción que hoy tenemos de un libro con sus tapas, encuadernado, es medieval. Pergamino. Antes eran rollos enrollados, ¿no? Eran pergaminos enrollados. La utilización de la imprenta ya a finales de la Edad Media, pero que es un desarrollo que se cuaja a lo largo del último siglo de la Edad Media y que, bueno, está claro que luego fue un boom, ¿no? A lo largo del siglo XVI y del Renacimiento. Me acabo de acordar, creo que incluso era de un libro de historia de la ESO, que aparecía una imagen creo que era una ciudad medieval, en el que había una señora con un cubo de heces tirándola así en la calle diciendo ¡ahí va! O algo así. Vamos, la concepción de que las calles estaban, que la gente o cagaba o tiraba los excrementos en
en la calle y estaba todo eso que era, bueno, que era un asco y dio lugar a un montón de enfermedades, etcétera. ¿Cuánto hay de realidad en este punto? Bueno, tendemos a ser un poco exagerados con ese tema. Está claro que la higiene que podemos encontrarnos en la Edad Media no es la misma higiene que tenemos hoy en día. O sea, eso no. Pero ¿es la misma higiene que tenían los romanos, que son famosos por...? No, tampoco, porque además los romanos tenían una concepción de las aguas, de las termas y de la higiene que estaba muy vinculada al mundo político y al mundo comercial y demás. Ese tipo de concepción no la hay en la Edad Media, pero sí que hay una higiene. Esa idea de que los médicos o los curas, los religiosos, prohibían bañarse, no es verdad. De hecho, muchos remedios para enfermedades eran tomar un baño, darse un baño. Y la idea de que los reyes se duchaban, bueno, se bañaban una vez al mes o algo así, y que lo que utilizaban normalmente eran flores para... No, a ver, tenemos que tener en cuenta que, claro, no teníamos el sistema de cañerías y distribución de agua que hay hoy en día, con lo cual llenar una bañera suponía ir a la fuente, carretar agua, calentarla en el fuego y llenar la bañera. Con lo cual, pues los baños de cuerpo entero se podían espaciar un poquito más en el tiempo. Ojo que también había baños públicos en todas las ciudades donde la gente iba y se bañaba en los baños públicos. ¿Existían baños públicos? Sí, claro, baños públicos en las ciudades. ¿De qué manera era cómo estaban conformados? ¿Eran cubiertos? Sí, claro, eran baños cubiertos, era un edificio cubierto donde tú ibas y tomabas el baño, tomabas las aguas, luego generalmente se perfumaban en muchas ocasiones. De pago, más o menos. Sí, se pagaba una pequeña cantidad, entrabas y te bañabas. Los había segregados por sexos y los había mixtos, lo cual era un poco más conflictivo, porque claro, sí. no por la toma de, no por el baño, sino porque bueno, la Iglesia en algunas ocasiones dijo, hombre, que eso incitaba un poquito a la lujuria, ¿no? Que era un pecado capital. Pero había baños públicos y luego no nos podemos olvidar de que había, bueno, no sé si has visto alguna vez, yo lo he llegado a ver en pueblos de Castilla y tal, porque bueno, parte de mi familia es de allí, las palanganas, estas son como pequeños mueblecitos de madera con su espejo, una palangana de cerámica y una jarra que servía para lavarse a diario, lavarse la cara, afeitarse, arreglarse y demás. Hay tratados tratados escritos por mujeres, donde tenemos consejos para evitar sudar. ¿Tratados escritos por mujeres de aquella época? Sí, por mujeres del siglo XI, XII. Las mujeres religiosas también escribían y eran mujeres cultas y formadas. Monjas, estamos hablando de monjas, sí, vale. Y que escribían o explicaban cómo evitar el sudor o evitar el mal olor por el sudor. Se recomendaba lavarse los dientes para evitar la podredumbre de los dientes y evitar tener que arrancarlos. Y no había dentistas, eran los barberos los que quitaban. Sí, eso era el terror de verdad, ¿no? Sí, no es como hoy en día, no había anestesia, o sea, y se recomendaba y se daban fórmulas pues, de cómo lavarse los dientes. En la península se habla de que se utilizaban cenizas de romero para lavar los dientes y perfumar el aliento, cenizas de romero. Y luego pues había otras fórmulas con más de dudosa eficacia, porque bueno, hay alguna de miel y demás que dices tú, hombre, si te vas a lavar los dientes con miel, estás empeorando todavía. Sí. Y luego el uso del jabón, que era generalizado también en toda Europa durante toda la Baja Edad Media. Con lo cual, esa idea de higiene personal tan... sí, no sé. que existe una idea de que la Edad Media era tirar para adelante y lo que... Y luego, en lo que tú me decías, de tirar esa famosa frase de agua va y iban todos los excrementos por la ventana. Bueno, las leyes de los municipios y de las ciudades prohibían expresamente eso. Había una ley específica para... Claro, había leyes específicas que prohibían el tirar excrementos a la vía pública e incluso se legislaba en específico para algunas profesiones, como los pescaderos y los carniceros. Sí, eso es que el pescado. Claro, y se especificaba dónde se podían tirar, qué se podía tirar y qué no, y qué medidas tenían que Sí, bueno, tomar. Se saltaría un poco la norma. Sí, bueno, a veces, bueno, cafres hay en todas partes. Sí. Hoy en día también tenemos leyes que nos prohíben mear en la calle y, bueno,
o tirar la basura y... Exactamente, sí. y hay gente que lo sigue haciendo. ¿Cómo Además, pensemos también que muchas veces ciudades medievales, como por ejemplo La Coruña, que la tenemos aquí cerquita, las viviendas tenían un pequeño terreno detrás donde cultivar y que se podían utilizar como abonos y Por norma general solía haber un patio, ¿no? No es tanto un patio como un pequeño terreno detrás donde tener pues algunos animales o plantar algunas verduras. No es en todas las ciudades, depende de lo masificada que estuviera, Sí. Pero bueno, en algunas sí. Iban para ir los excrementos porque Sí, claro, es era abono, ese abono, no tiene Sí, exacto, sentido. podía ser abono. Bueno, nos encontramos un poco como en el tema de los celtas, ¿no? Que bailan cosas, no es ni todo tan blanco ni todo tan negro, ¿no? Hay una diferencia importante y es que de la Edad Media tenemos documentación, se conservan fuentes documentales, ¿no? Y se conservan muchas veces esas leyes y en tomos municipales y demás, con lo cual tenemos documentación y tenemos estudiosos que escriben sobre ello. Por ejemplo, en Sevilla se llega a, no sé si era, bueno, una ciudad andaluza, Sevilla o Córdoba, se llegaron a dar cuenta incluso que a medida que más se implantaban esas leyes para mejorar la vista estética de la ciudad y con menor desperdicio en las calles, bajaban los casos de peste. Sí. ¿No? Porque hay una relación directa, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, era por un lado el punto estético también de que la ciudad estuviera bien y luego se empezaron a dar cuenta de otros beneficios también. Entonces, todas estas ideas que tenemos de la Edad Media, como has mencionado antes, es de película actual. Muchas, sí. Además, la Edad Media se presta muy bien a la fantasía, ¿no? Dragones, caballeros, guerra. Y de hecho ese género se llama fantasía medieval. Series Juego de Tronos o demás, o El Señor de los Anillos, que son puramente fantasía medieval, pero mucha gente hace la asociación directa de así era la Edad Media. Sí, además las vemos de pequeños y decimos, bueno, sí, pues era así. Tiene un punto.